Bueno, hoy 2 de abril en Argentina es feriado conmemorativo a lo que pasó en Malvinas y hoy vamos a hablar sobre eso con Donatella, Simona, Emma, Emily, Clara, Lucía, Guadalupe, Julieta y yo, Emilia. Para empezar, esta guerra que ocurrió fue entre el Reino Unido y Argentina. Y fue en el año 1982. Bueno, para dar un poco de contexto tenemos que mencionar que ya para la década de 1980 la dictadura, a la que se le llamaba Proceso de Reorganización Nacional, había perdido mucha de su autoridad, en gran parte porque se había abierto el mercado, lo que había hecho que se debilitara mucho la industria nacional debido a las importaciones, y esto hizo que el gobierno perdiera mucho del apoyo de la comunidad obrera. Así que el 30 de marzo de 1982, que fue pocos días antes del desembarco en las islas, la Confederación Nacional del Trabajo decidió llevar a cabo una movilización en contra de este gobierno que terminó siendo reprimida duramente. Sí, además también se dieron a conocer todas las violaciones de los derechos humanos de manera internacional. Claro, entonces, por todas estas razones fue que los partidos tradicionales que estaban en contra de esta dictadura decidieron agruparse en un grupo llamado la Multipartidaria para exigir que volviera la democracia. Bueno, gracias a esto, en diciembre de 1981, la interna militar derivó un cambio en el mando. Ese cambio fue porque Galtieri quería reemplazar al presidente de ese momento, que era Roberto Viola, gracias al descontento que había en la sociedad en ese momento. Para este golpe interno, él necesitó el apoyo de la Armada. La Armada en ese momento era representada por Anaya, que era un amigo íntimo de Galtieri. Ellos se habían conocido en el liceo militar y Galtieri le prometió su respaldo a cambio de un compromiso firme, llevar a cabo acciones militares o diplomáticas para recuperar las Islas Malvinas. Pese a esto, el plan de Galtieri no era desatar una guerra, sino ocupar las islas para negociar con Gran Bretaña. Su idea fue hacer un operativo secreto sin bajas inglesas, para no arruinar la imagen internacional, y realizarlo después del 15 de mayo. Aunque este plan era bastante inestable porque dependía de que Gran Bretaña no respondiera militarmente y también que Estados Unidos se mantuviera neutral, cosa que no pasó y engañaron en parte a la sociedad. En marzo de 1982, el empresario argentino de apellido David Duff llegó a las islas junto a la Armada con el objetivo de desmantelar viejas instalaciones balleneras. Sin embargo, esta información llegó al gobierno de Londres, lo cual generó un miedo ante la Armada Argentina, ya que temían que los ingleses pudieran reforzar las defensas de las islas, perdiendo entonces el factor sorpresa del ataque. Por lo tanto, decidieron adelantar el operativo. Entonces la flota partió el 28 de marzo y llegó a las islas el 2 de abril. Bueno, volviendo con lo del desembarco, que no sé si lo dije antes, que fue entre el 21 y 25 de marzo, la llegada de los británicos fue en la zona de San Carlos, bueno, en Malvinas, a lo que fue la verdad que un proceso bastante complejo porque se encontraron como con condiciones climáticas muy, ¿cómo lo podría decir? Es decir, se encontraron con condiciones climáticas muy duras por el frío, por la lluvia, y es por eso que fue lo que se le complicó el desembarco, y aparte San Carlos fue clave para el desarrollo de la estrategia que los británicos tenían. Frente a este escenario surgieron dos operativos opuestos. El primero fue atacar masivamente cerca del puerto argentino con el objetivo de devolver la campaña de manera inmediata, cosa que después no se hizo por el riesgo. Y el segundo fue establecer un asentamiento en la playa, pero alejado del principal núcleo de fuerzas enemigas. Para eso optaron por la bahía de San Carlos en la costa noroeste de la isla Soledad, ya que priorizaban la ausencia de resistencia inicial y la viabilidad logística. Esto tuvo sus pros y sus contras. Los pros fueron que las aguas restringidas ofrecían defensa contra submarinos, porque las altas tierras circundantes brindaban cobertura contra ataques aéreos. También tenían distancia del enemigo, ya que la ubicación se encontraba a 50 millas del puerto argentino, que estaba separada por terreno abrupto, lo que retrasaría una respuesta de Argentina.
Y las contras eran que la falta de playas para desembarcar grandes cosas del equipo y de las altas tierras fueron utilizadas por el enemigo para hostigar la playa. Y irónicamente los argentinos rechazaron a San Carlos como un lugar viable para un desembarco exitoso. Y la ejecución del desembarco fue en la madrugada del 21 de mayo y eso ayudó a que la fuerza marítima pueda aproximarse sin ser detectada por la oscuridad y el mal clima. Bueno, igualmente, antes del desembarco ocurrieron 3 batallas aéreas y navales. La primera fue el Bautismo de Fuego, en donde la Fuerza Aérea Argentina marcó el inicio del combate. Esto fue el 1 de mayo, que se produjo el gran enfrentamiento. Ese día las fuerzas británicas atacaban con bombardeos y aviones Harrier, mientras que la aviación argentina empezó a responder. A partir de ahí, la Fuerza Aérea fue muy importante y realizaba también misiones complejas desde el continente. Bueno, la segunda batalla fue el hundimiento del Ara General Belgrano, que fue el 2 de mayo, cuando el crucero argentino fue atacado por el submarino británico HMS Conqueror, que lanzaba torpedos y provocó su hundimiento. A los 2 días fue el ataque HMS Sheffield, donde la Fuerza Aérea Argentina logró atacar al destructor británico HMS Sheffield con un misil. Este impacto provocó un incendio que terminó dejando al buque fuera del combate. La cuarta batalla fue la de San Carlos, que fue entre el 21 y 25 de mayo, cuando se desarrolló la batalla. Las tropas británicas lograron desembarcar las islas y en esos días la aviación argentina realizó ataques contra los buques enemigos en la bahía, donde después fue conocida como Bomb Alley por la intensidad de los combates. El 14 de junio de 1982 se llevó a cabo un proceso de desmalvinización posguerra. La dictadura utilizó la guerra de Malvinas como una herramienta política para unir a la sociedad y ocultar sus propios crímenes. Aunque tras la derrota el régimen colapsó y se instaló una idea de que los soldados habían sido simplemente enviados a morir por parte de un gobierno violento. Igualmente, con el regreso de la democracia en 1983, el gobierno de Alfonsín se enfocó en juzgar a las juntas y construir un país nuevo. Pero en todo este proceso de reconstrucción, los veteranos en realidad quedaron como desprotegidos. Aunque el Estado mantenía que Malvinas era una causa nacional, ignoró por completo las secuelas psicológicas y físicas de los soldados. Además, los excombatientes fueron apartados, siendo vistos como un recordatorio incómodo de la dictadura. El olvido estatal y el rechazo social empujaron a muchos veteranos a situaciones críticas, derivando en adicciones, episodios de violencia y una alta tasa de suicidios. Tras la guerra, se inició un proceso para borrar el conflicto de la memoria colectiva, ocultando el silencio. Algunos datos importantes de la desmalvinización es el vacío legal y administrativo. Al regresar de las islas, los soldados se encontraron en un estado total de desamparo. Hubo falta de cobertura, o sea que los conscriptos y civiles no estaban protegidos por las leyes de los militares de carrera, quedando sin acceso a salud o beneficios. No hubo marco jurídico, no existían leyes que contemplaran apoyo económico o psicológico para los sobrevivientes. También hubo incumplimiento, o sea que la dictadura se retiró en 1983 sin cumplir las promesas de asistencia, trasladando el problema al gobierno democrático. Luego de esta etapa de batallas aéreas y navales, siguió la terrestre, que la primera fue la batalla de la Pradera del Ganso. Sucedió entre el 28 y el 29 de mayo. Allí las fuerzas británicas enfrentan a las tropas argentinas en un combate intenso que se extiende durante 2 días. Finalmente las tropas argentinas se rinden, lo que representa la primera victoria terrestre británica y un punto importante en términos anímicos para ambos bandos. La siguiente batalla fue el Monte Harriet y Dos Hermanas, que sucedió entre el 11 y el 12 de junio. Estos combates terminan con la toma de ambas posiciones por parte de las fuerzas británicas. La siguiente batalla fue el Monte de Tumbledown en la noche del 13 y 14 de junio,
y las fuerzas británicas logran imponerse tras intensos combates, y la caída de esta posición resulta decisiva, ya que marca el colapso de la defensa argentina en torno al puerto argentino. El último gran enfrentamiento antes de la rendición, tras el fuerte bombardeo previo de las tropas británicas, avanza rápidamente. Y finalmente, el 14 de junio de 1982, se produce la rendición del puerto argentino. De esta manera, el conflicto concluye tras un proceso en el que la guerra pasó de una etapa dominada por el poder aéreo y naval a una definición terrestre marcada por el avance progresivo de las fuerzas británicas sobre las posiciones argentinas. Además, podemos mencionar que tras la guerra se inició un proceso para borrar el conflicto de la memoria colectiva. Por ejemplo, primero se intentó tapar las secuelas y la participación de los veteranos, incluyendo la invisibilización de las mujeres, enfermeras y personal de apoyo. Sí, además impusieron también la idea de los soldados como víctimas indefensas, solo para evitar todo el reconocimiento de haber ido a la guerra, de haber intentado reclamar la soberanía y también reconocer su valor. Además, estos sufrieron desprecio, maltrato y falta de reconocimiento histórico en las escuelas. Aparte, yo también quería agregar a todo esto que recién, en los años 90, mediante la ley número, acá que la leo, 23.848, el Estado recién comenzó a saldar la deuda económica con la aprobación de una pensión vitalicia. Bueno, para concluir sobre el tema, la Guerra de Malvinas representó un momento muy importante y doloroso en la historia argentina, no solo por el enfrentamiento militar en sí, sino también por todo lo que significó en el plano político, social y humano. En el primer lugar, fue el final de una etapa política que fue muy marcada por la dictadura militar. Este conflicto surgió, como ya hablamos, en un contexto en el que la junta militar estaba muy debilitada, y de esta manera buscó recuperar este apoyo militar utilizando el reclamo legítimo de soberanía sobre las islas. Sí, aunque en un principio lo que pensaron como una ocupación rápida para luego negociar terminó convirtiéndose en una guerra con el Reino Unido. La derrota aceleró la caída del régimen militar y abrió el camino hacia el regreso de la democracia en 1983. Por otro lado, la guerra dejó en evidencia una gran diferencia entre las decisiones tomadas por los jefes militares y la realidad que vivieron en los soldados en el frente. Yo también quiero agregar que toda la conducción argentina subestimó la reacción británica y no estuvo preparada para enfrentar toda la respuesta militar que se dio a tal magnitud. En cambio, Reino Unido sí logró organizar mejor su estrategia y avanzar de manera más efectiva. A pesar de los errores de planificación y de las malas condiciones en las que combatieron muchos de estos jóvenes argentinos que fueron a la guerra, esta estuvo marcada por el enorme valor y la resistencia de los soldados en distintas batallas, como Pradera del Ganso y los combatientes alrededor de Puerto Argentino. Finalmente, uno de los aspectos más duros de Malvinas fue lo que ocurrió después de la guerra. La posguerra estuvo atravesada por un proceso conocido como desmalvinización, en el que muchos excombatientes fueron ignorados, silenciados o dejados de lado por la sociedad y por el Estado. Durante mucho tiempo no recibieron el reconocimiento, la ayuda económica ni el acompañamiento psicológico que necesitaban, a pesar de las secuelas físicas y emocionales que les dejó la experiencia. Por eso, Malvinas sigue siendo una herida abierta en la memoria argentina. Por un lado, representa el reclamo justo de la soberanía, pero por otro, recuerda el enorme costo humano de una guerra impulsada por una conducción política irresponsable que envió toda una generación a combatir en condiciones muy difíciles. Bueno, acá concluyó todo el podcast. Les agradecemos mucho por haber escuchado y prestado atención. Nunca más.